¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Vamos a la palabra del Señor. Está en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc está la palabra del Señor. En el capítulo 2, en el verso 4 en adelante. Libro de Habacuc. Dice, he aquí que aquel... No, te equivocaste. Ahora vamos, estoy leyendo ahí. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, ¿no es cierto?, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Termino con esta frase, mas el justo por su fe vivirá. Padre, bendícenos en esta mañana, que esta palabra sea sembrada en corazones de buena tierra, Señor amado, que den un fruto de un 30, un 60 y un 100 por uno. Aún en medio de la mayor crisis que el mundo está viviendo en los últimos tiempos, creemos, Señor amado, como en el tiempo de Isaac, que sembramos una palabra en los corazones y dará un fruto de un 30, un 60 y un 100 por uno. Amén. Amén. Hoy todo el mundo globalizado vive una gran incertidumbre por esta pandemia y los cambios que se provocará en el futuro. Sabemos que esto, ¿no es cierto?, ha provocado un gran cambio en nuestro mundo. Creo que la palabra incertidumbre es la mejor palabra que puede describir todo lo que estamos viviendo. Cada día salen nuevas investigaciones sobre las consecuencias de esta enfermedad en las personas, en la sociedad, en la economía y cómo se vivirá de ahora en adelante. Vamos camino al segundo año, ¿no es cierto? Hay una revelación que son 3 años aproximadamente que nos vamos a ver envueltos en esta pandemia, ¿no es cierto? Y antes de volver más que a una normalidad, sino que comenzar una nueva normalidad. Incertidumbre sanitaria tenemos, ¿no es cierto? Salimos de la cuarentena, la pregunta, ¿será la última? ¿Vendrán otras? ¿Cuánto tiempo estaremos en fase 2? ¿Alcanzaremos a llegar a la fase 3? ¿O vamos a volver a la fase 1? Es la gran pregunta, ¿no es cierto?, que nos hacemos. Una incertidumbre sanitaria. Salimos de cuarentena, vuelvo a repetir, nuestra comuna. ¿Qué sucede con los trabajos? ¿Qué sucede con la parte, ¿no es cierto? Hoy día ha habido un gran realce en la parte gastronómica, porque claro, las terrazas funcionaban cuando era verano, pero ¿qué va a pasar con las terrazas ahora en invierno? Con el frío, la lluvia, no ha habido una ayuda, ¿no es cierto?, considerable en esto, ni se ha podido, ¿no es cierto?, trabajar de esta forma. ¿Sabes? Pero Dios, como le dice a Habacuc, nos dice hoy día a nosotros, el justo por la fe vivirá. Y sabes que Pablo utiliza este texto 2 veces en sus cartas, una a los romanos y otra a los gálatas. Y Hebreo también lo menciona de la misma forma. Y hoy nos dice a nosotros nuevamente que el justo vivirá. Porque debemos entender algo, que siempre la palabra de Dios va a estar allí para guiar, para consolar y para fortalecer a su pueblo. Habacuc, como siempre, yo cuando leo este pasaje bíblico o leo el libro de Habacuc, ¿no es cierto?, trato de llevarlo ¿por qué lo está diciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo para que Habacuc diga tales cosas? Habacuc está viviendo una crisis nacional que se viene arrastrando hace muchos años, que toca aspectos religiosos y que se ve profundizado con una amenaza que se oye. Los caldeos, los babilónicos han dejado de ser, ¿no es cierto?, yugo de los sirios, ¿no es cierto?, ya han comenzado una conquista que se viene escuchando, ¿no es cierto?, con Nabucodonosor. Siempre cuando estábamos en la básica escuchábamos de Nabucodonosor, ese rey, ¿no es cierto?, caldeo, ¿no es cierto?, babilónico, que comenzó una conquista, comenzó con Ninive, Harán, Carquemes, ciudades de aquel entonces que eran grandes ciudades que fueron destruidas por el imperio babilónico. En el plano nacional, Judá está viviendo un desastre social, religioso. Su queja había desigualdad, aprovechamiento del rico sobre el pobre, una justicia torcida.
nos parece familiar, pero sí, era la realidad que estaba viviendo Habacuc. A la gente no le interesa, solamente le importaban ellos mismos. Y va a orar a Dios por una respuesta. Y ¿sabes qué? No es lo que quiere escuchar de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Que vamos a orar a Dios por una respuesta y no es lo que queremos escuchar de Dios cuando nos da una respuesta. Se sabe que los caldeos, el Señor dice, vienen los caldeos y ellos van a hacer justicia, pero Señor, te estoy pidiendo que hagas justicia en nuestra nación y tú nos dices que trae un pueblo mucho más violento. La maldad misma personificada en un ejército nos va a hacer justicia. Y ¿sabes qué? Ellos no van a poder hacer nada si Dios no interviene a su favor y se convierten. Quiero que resumamos un poquito el capítulo del libro de Habacuc, que es bien pequeño. Habacuc está luchando con Dios, por eso su nombre significa uno que lucha. Él está luchando con Dios, está batallando sus asuntos pesados, se cuestiona, hace preguntas difíciles de responder, observa a su alrededor las cosas que no tienen sentido y le hace a Dios preguntas como tú y yo muchas veces lo hacemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cuando vemos la televisión, cuando vemos las noticias, cuando vemos las investigaciones, ¿no es cierto? Y leemos, decimos, ¿por qué, Señor? Al observar alrededor todas las cosas que no tienen sentido y está luchando con Dios. En el capítulo 2 comienza a contemplar y declara, en mi guarda estaré y sobre la fortaleza me pondré y velaré qué es lo que Él me dice a mí. Él aguarda la visitación del Señor, espera una respuesta del Señor. Y luego lo vemos en el capítulo 3 ya no luchando, ya no cuestionando, sino que lo vemos adorando y comienza a adorar, ¿no es cierto?, a Dios por todo lo que ve y pide que haga su obra. Mire en la secuencia, está luchando con Dios, contempla a Dios y termina adorando al Señor. Habacuc en el capítulo 2 tiene una respuesta y una visión nueva, una percepción diferente de Dios que lo condujo a un cambio radical en su vida y en su actitud. Los babilónicos perversos, poderosos y crueles, como eran, ¿no es cierto? Dios diciendo, yo estoy sobre ellos, yo estoy en el control, yo estoy a cargo. Y como dice el verso 14 del capítulo 2, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Hoy parece las cosas que están de la misma forma, no tienen control de la tierra. Tenemos cohetes en descontrol, tenemos balaceras, ¿no es cierto? Ayer se mostraban en Estados Unidos una balacera que ocurrió en un centro comercial, un cohete que no sabes de dónde va a caer, ¿no es cierto? Un cohete chino. Oye, peste china, ropa china, cohete chino. Dios mío. Inundaciones, terremotos, huracanes tuvimos, ¿cierto? Que nunca habíamos visto, ¿sabes? Un estudio últimamente reflejó que fueron 7 tornados los que ocurrieron en la región el año pasado, o antepasado, ¿no es cierto? Tenemos amenazas, secuestros, guerras, accidentes, enfermedades, problemas, conflictos, divorcios, femicidios. Ayer escuchaba la noticia, otro femicidio más. Y más cosas, ¿no es cierto?, para poner de cabeza este mundo. Y la guinda de la torta, una pandemia que aniquila vidas, economía, naciones, sociedades. ¿Y sabe lo que Dios dice? Yo soy mayor que todo ello. Yo estoy sobre todo ello. Dice, guarda silencio porque yo haré y tú lo verás. Como siempre digo, Dios sigue sentado en su trono. Pareciera que está todo bajo de un descontrol, pero Dios sigue sentado en su trono. Él sigue en su santo monte, como lo describe la Biblia, ¿no es cierto? Y Él sigue reinando, y Él sigue haciendo, ¿no es cierto?, lo que Él cree que es correcto para el mundo entero. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor, ¿no es cierto?, igual que Habacuc, como una lista de supermercado? Mira, Señor, necesito esto, necesito aquello, no te olvides esto otro, no te olvides de acá, no te olvides, y le refregamos muchas veces al Señor, Señor, yo soy fiel con mis diezmos, yo he sido fiel, he seguido conectándome, y le decimos que hemos hecho una cosa y otra por Él. Y cuando terminamos, Señor, y antes por favor, ayúdame que voy a salir, voy a hacer tal cosa, y quiero que me vaya bien. Y es como una lista de supermercados, se la llevamos, se la presentamos y luego nos paramos y no esperamos muchas veces una respuesta. Pero cuando vemos a Habacuc, ¿no es cierto? En el capítulo 3 vemos un Habacuc nuevo. Es un nombre diferente al que conocimos en el capítulo 1. En el capítulo 3 está adorando. En el capítulo 3 está entendiendo que Dios sigue siendo Dios.
Ya no hay pregunta en el capítulo 3. Ya no hay acusaciones, ya no hay queja, no hay ira, no hay dudas. Solamente manifiesta una reverencia, una alabanza y una confianza en lo que Dios hará. Todo ello forma parte de una expresión de fe de Habacuc, porque Habacuc aprendió que el justo, aun por el mundo que sea muy impío y muy difícil, ha de vivir por su fe. La fe nos lleva a someternos a Dios, nos conduce hacia una reverencia a Dios, nos lleva a confiar, nos lleva a alabar a Dios. ¿Sabes qué? Habacuc no tiene respuestas a sus preguntas, pero ha encontrado a Dios y eso es suficiente. Los judíos siguen alejados de Dios, siguen descarriados, los babilónicos vienen de camino para conquistar la tierra, castigar a los judíos, al rico, al pobre, ¿no es cierto? Al que lo ha hecho bien, al que lo ha hecho mal, vienen, ¿no es cierto? Y nada ha cambiado, excepto Habacuc. Y quizás hoy día para nosotros igual, todo sigue igual, nada ha cambiado. Mañana quizás vamos a tener más contagios, vamos quizás a tener más cuarentena, quizás la crisis social y económica se va a profundizar, ¿no es cierto? Veremos más pérdida de vida a causa de este virus, más cesantía, ya van en los 2 dígitos, ¿no es cierto? Como lo hemos escuchado, más crisis, más noticias de gente afectada por todo esto y muchos siguen aprovechándose del más débil, como lo hemos sabido. Los ricos aumentaron su fortuna, ¿no es cierto?, en medio de toda una crisis. Cuando la gente está perdiendo trabajo, cuando la gente está perdiendo empleos. Al principio Habacuc está perturbado por temor, está confundido, está frustrado, está enojado por lo que ve. La realidad no ha cambiado, pero su perspectiva de Dios sí cambió. Para Habacuc, cuando él terminó de orar, como muchas veces sucede, ¿sabes? Yo no sé si a ti te pasó muchas veces, pero a mí me pasó. Quizás tú eres más espiritual que yo. A veces uno oraba y creía que esa oración lo iba a cambiar todo al día siguiente. No sé si cuántas veces fuimos a orar en la noche con un gran problema y llorábamos, Señor, en el nombre de Jesús y decretábamos y hacíamos un sinfín de palabras que creemos que eso va a ser fe para Dios, ¿no es cierto? Y decretamos que mañana se soluciona el problema, mañana la deuda está pagada, mañana esta enfermedad no está. Y nos levantamos y lo primero que escuchamos es el celular siguiéndonos cobrando. Porque son buenos para cobrar de temprano. El problema sigue ahí. La circunstancia sigue ahí. La realidad no ha cambiado. Pero cuando tú te encuentras con el Señor en fe, nuestra perspectiva cambia. Nuestra actitud cambia. Ahora confía en Dios, en su sabiduría y en sus propósitos. De manera que se puede alabar y se puede orar en la confianza que se le tiene al Señor. Estar en la presencia de Dios es lo que nos hace distinto. El capítulo 3, si tú lees el capítulo 3 de Habacuc, viene como resultado de haber estado en la presencia del Señor. Quiero graficártelo de esta forma brevemente. En el capítulo 1 va a orar y le reclama al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué esto es lo que estoy viendo? ¿Por qué es lo que estoy viviendo? ¿Por qué es lo que estamos viendo como nación? Y Dios le da una respuesta que no espera. No te preocupes, dice. Vienen los caldeos. Ese pueblo que la maldad está personificada en su rey y en sus soldados. Ellos le sacaban los ojos a los reyes, lo hacían caminar largos trechos, encadenados. La maldad personificada era el ejército. Pero ellos van a traer justicia. Pero ¿cómo si te estoy pidiendo que guardes a tu pueblo y tú estás diciendo que va a traer la maldad misma a esta nación? Sí, le dice. Y comienza y dice, sobre mi guarda estaré, y comienza a hablar con el Señor. Pero un momento en el que se encuentra con el Señor, Dios le revela quién es Dios y que Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, hermano, hermana. Dios sigue sentado en su trono, tú ves todo desordenado, tú todo bajo control, pero Dios sigue sentado en su trono y sigue siendo soberano de todo. Y cuando entendemos eso y creemos eso y confiamos en Dios, en su propósito y su sabiduría, podemos adorar como en el capítulo 3. Y podemos decir, aunque la higuera no florezca, aunque la majada ya no haya nada, aunque el olivo no dé el aceite, aunque las vacas ya no estén en los corrales, con todo dice, yo me alegraré, con todo yo me gozaré. Eso es fe, saber que Él sigue sentado en su trono y sigue siendo soberano
sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro país y sobre el mundo entero. Vivir por fe. No es que todo te sale bien en la vida. No es que no tienes problemas y que nada te toca a ti. Yo siempre le he enseñado, hermanos, que todo nos puede dar el virus. Todos podemos en un momento pero la fe es seguir creyendo que Dios sigue siendo soberano. Por fe saber que Dios tiene todo bajo su voluntad. A pesar que nuestra realidad presente pareciera que todo se desvanece, seguimos creyendo en el Señor. Dice, por su fe el justo vivirá. El original habla de su fidelidad, habla de la dependencia inalterable en el Señor. Una confianza que persevera en medio de un mundo lleno de maldad y lleno de conflictos. La fe que describe Habacuc es una fe que confía siempre en Dios y se aferra a sus promesas aún en los momentos de mayor oscuridad de su vida. Cuando Dios le dice a Habacuc que escriba en las tablas la visión, es que las tablas serán el testimonio en el futuro del cumplimiento de lo que Dios está diciendo. La visión es la palabra que es segura, que se cumplirá, aunque de la perspectiva humana pareciera dudosa o difícil. Pero el que permanezca, el que sea estable, está diciendo, el que sea fiel, ese la vivirá para verla. El desafío que hoy día tenemos como iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de la organización, estoy hablando como el hombre, la mujer que fue comprado a precio de sangre y entregó su vida a Jesucristo. El desafío es confiar plenamente en que Dios, aunque todo pareciera en contra, sigue siendo real. Nada provoca más pertenencia a Dios que nuestra fe en Él. La fe es más que creer en la existencia de Dios. Es una confianza plena en Dios, en sus propósitos, aunque no lo entendamos en medio de la adversidad. Quizás hoy estamos como Habacuc, viendo nuestras vidas sobrepasadas por todo lo que se está viendo y viviendo personalmente. Quizás somos ese Habacuc, que estamos viendo todo desordenado, todo oscuro. Y ¿sabes cuando estamos en crisis? Y te lo digo por testimonio. Cuando uno está en la crisis y vienen cosas que no es de acuerdo a lo que tú quieres, tú dices, yo ya aquí no puedo tocar más fondo que este es el último fondo. Y Dios dice, no, hay otro más abajo. Es como, yo me acuerdo siempre cuando les comentaba cuando estábamos en la iglesia, ¿cierto? Yo trabajé y siempre tuve la salud, incluso yo iba a ver médico y no pagábamos nada porque eran tantas las bonificaciones, no se pagaba nada. Y nunca lo ocupé, durante 2 años que trabajé, nunca los ocupé. Dejé de trabajar, a los meses me enfermé y caí al hospital con una crisis de cólico. Y me decían, usted señor es indigente, usted no tiene que pagar, porque usted no es clase A, y dije, pues si estoy sin trabajo, estoy sin nada, tiene que pagar. A veces uno cree que el piso que tocó, ya, usted dice, ya, no hay nada más abajo, sí, muchas veces cosas más abajo, y lo único que busca eso es que dependamos completamente del Señor. Completamente. Yo te invito, quizás como Habacuc, las cosas que estamos viendo y viviendo personalmente en el área familiar, todo, nos está sobrepasando. Y vas todos los días a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mi familia? ¿No le parece familiar esa oración? Si yo te amo, yo te sirvo, Señor. Pero aquí es donde nosotros tenemos que mostrar una confianza plena en Dios. Y lo que Él te dijo, a pesar de lo que estás viviendo, Él lo hará una verdad. Y es que el justo
por su fe, lo verá hecho una realidad. Si hoy día te puedo parafrasear ese texto bíblico, cuando Dios me dice algo y vivo adversidades y vivo momentos difíciles, el único que lo llegará a vivir será el que permanecerá en su fe, el que permanecerá estable, fiel, leal al Señor. Sigue adelante. Esa palabra que Dios te dijo, anótala en tu corazón, anótala en tu pieza, anótala en un lugar, en tu celular y recuérdala siempre, que la vas a llegar a ver una realidad si permaneces fiel. Nosotros estábamos viviendo los momentos más difíciles y nosotros colocábamos esas palabras allí, en ese cuarto de oración, en ese lugar que pasábamos y lo leíamos. Y la única forma que lo pudimos ver hecho una realidad es permanecer. Y hay palabras que Dios nos ha dicho y que no las hemos visto. Y creemos que las vamos a ver si permanecemos fiel, si permanecemos estables en nuestra fe, si permanecemos leal, con una confianza plena en el Señor. Esta pandemia no viene a alterar los planes del Señor. Quiero decirte esta mañana que esta pandemia no viene a alterar los planes y las promesas que Dios ha dado para tu vida. No las viene a alterar. Solamente viene a zarandear para ver quiénes son aquellos que tienen su fe, su confianza plena en el Señor. Quiero motivarte. Esa promesa que Dios te dijo, a pesar que estás viviendo esa enfermedad, la verás hecha una realidad si permaneces fiel. Pastor, quedé sin trabajo, pastor, estoy enferma, pastor, estoy en una crisis familiar. Pero si Dios te dijo que Él te iba a bendecir, iba a bendecir a tu familia, iba a darte vida, iba a darte salud, iba a darte abundancia, permanece fiel. Escribe esa promesa. Y la fe no es para que Dios cumpla lo que nosotros queremos, es para que nosotros creamos que sus propósitos y su voluntad es perfecta para nosotros.